Buenas tardes y bienvenidos a una nueva ponencia de OPO 2025, el mayor evento de oposiciones en España. Soy Patricia Martino y soy parte del equipo de comunicación de Opositates. Y por supuesto estoy encantada de teneros a todos por aquí, que ya os veo que estáis ahí comentando por el chat. Hoy hablaremos sobre qué hacer y sobre todo qué evitar las semanas antes del examen, ¿vale? ¿Qué debemos priorizar? ¿Qué errores evitar en estos momentos que quizás estamos un poco más nerviosos y más tensos, ¿vale? Y lo que queremos sobre todo es que os llevéis consejos prácticos para que podáis ponerlos en práctica desde ya mismo, ¿vale? No queremos centrarnos tanto en la teoría, sino más en lo práctico, en lo que podemos hacer desde este momento. Y por supuesto, no os los voy a dar yo porque estoy muy bien acompañada. Tengo conmigo a Sandra, que quizás por el nombre no le ponéis mucha cara, pero si os digo Potruki, seguro que muchos de vosotros ya sabéis quién es. Ella es funcionaria y, bueno, encantada, Sandra, de tenerte este ratito hoy aquí con nosotros. Hola, muchas gracias. Bueno, ya antes de comenzar y de meternos un poquito en materia y que esperar aquí a que Sandra nos cuente todas estas cosas que nos tiene que contar, sabemos que los regalos y las sorpresas os encantan, os fascinan y por supuesto hoy no va a ser menos, así que os ofrecemos de forma exclusiva un 30% de descuento en todas las suscripciones de Positivas, tanto en cursos como en suscripciones ATES. El descuento lo estáis viendo ya en pantalla, os lo vamos a pasar por el chat, pero también os lo digo, ¿vale? Es OPPO 8D 30. Y lo más importante de todo es que solo hay 25 cupones, así que solo los 25 más rápidos obtendrán este descuento del 30%, que es algo que no se ve en Opositates. Yo aviso de que es una oportunidad muy buena, ¿vale? En la anterior ponencia que hemos tenido con Patricia e Israel, ya quedan los últimos cupones, por no deciros que queda uno o dos. Así que os animo, por favor, a que aprovechéis esta oportunidad y no la dejéis pasar. Y hoy, por supuesto, bueno, pues tenemos aquí a Sandra, que ha querido hacerse presente en esta ponencia, además con un sorteo que en un ratito os desvelaremos, pero que os voy a hacer un pequeño spoiler, que es parte de merchandising, que sabemos que a todos los opositores os encanta, así que en un ratito desvelamos el sorteo y os indicamos todas las opciones que tenéis para poder participar. Y recordad también, que también es una pregunta que nos hacéis tanto por el chat como por redes, oye, todas las ponencias se van a quedar grabadas hasta el 28 de septiembre, ¿vale? Y por supuesto, cualquier duda o pregunta que tengáis para Sandra, pues nos la podéis dejar por el chat desde el minuto ya y luego se las preguntamos. Así que nada, Sandra, todo tuyo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme un año más a formar parte de estas ponencias. La verdad es que para mí, pues, me hace muchísima ilusión y me encanta poder seguir aportando un granito de arena a esto de las oposiciones, sobre todo porque hace unos años yo vivía estas ponencias desde el otro lado como opositora. Me ayudaban un montón, entonces cuando me ofrecéis participar siempre digo que sí, porque aunque sienta que ya no puedo aportar nada más, que ya lo he dicho todo, pues siempre hay algo o alguien a quien ayudar y eso pues es lo que me motiva a hacer este tipo de charlas. Hoy en concreto pues venimos a hablar de esas semanas previas a los exámenes o al examen que nos trae tanto pues, por el camino de la amargura. En especial, pues he querido hablar un poquito de esto porque sobre todo pues, mis compis de justicia tienen el examen la semana que viene, el sábado 27. Y bueno, no solo para ellos, porque al final los consejos que voy a dar son consejos más generales, pueden servir pues, para cualquiera que tenga su examen en un breve periodo de tiempo, que bueno, aunque sea para el año que viene, pues que se pueda guardar estos consejos o estas recomendaciones y que las tenga en cuenta cuando le llegue el momento. Bueno, yo, como bien han dicho, pues me presenté en 2023 a los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia, ahora soy funcionaria de justicia y bueno, por suerte porque tenía esa opción, pero por desgracia me presenté a 3 exámenes en 7 días, en total me presenté a 6 exámenes durante mi preparación, durante mi oposición, entonces pues puedo hablaros un poquito de esos sentimientos previos que basados en mi experiencia, pues ahora desde el otro lado pues os puedo decir tanto lo que hacer y lo que evitar o lo que es mejor hacer de otra forma para que lleguéis al examen lo mejor posible, porque al final siempre nuestro objetivo es llegar a la plaza y eso pasa por un examen. Yo, pues como siempre, os voy a hablar desde mi experiencia, voy a daros eso, lo que he dicho, pues consejos que me hubiera gustado a mí que alguien me hubiera dado
y no tiene por qué ser la verdad absoluta. Aquí ojalá hubiese una única forma, siempre lo digo, de aprobar, pues sería fantástico, todos haríamos eso y todos aprobaríamos, pero no hay, así que si por lo que sea yo doy un consejo y tú haces totalmente lo contrario, no quiere decir que esté mal, ni que empieces a dudar, o sea, olvídate, si tú lo que haces funciona, pues oye, pasa de largo ese consejo y sigue haciendo lo que a ti te funcione. Si por el contrario, pues no sabes muy bien qué hacer o te sientes un poquito desubicada, ahí es donde creo que te puede ayudar, que te puede aportar algo, entonces pues toma estos consejos, ponlos en práctica y mira a ver si te funcionan, si no te funcionan, valora y entonces ya que te sirva. Nada, antes de entrar en materia, quiero dar un primer consejo que es como para mí el más fundamental, que va a ser un poco contradictorio, ahora veréis, es desmitificar el examen. Es verdad que en el examen nos jugamos la plaza, sentimos como que es el todo o la nada, pero yo lo que quiero hacer aquí es dar, pues, como quitar esa presión al examen y valorar todo lo que habéis hecho hasta este momento. Al final, realmente lo difícil en una oposición es llegar hasta el examen. Y esto es así, porque al final llegar al examen te lo da el haber estado todos los días o cada momento que has podido poniéndote a estudiar, diciendo que no a planes, sacrificando tiempo de calidad con gente a la que quieres, sufriendo. Al final, todo eso que llevamos atrás, que llevamos a nuestras espaldas, es lo que nos ha permitido llegar al examen. Así que vamos a desmitificar ese día, ese único día, y vamos a confiar en todos los que llevamos a nuestras espaldas. Al final, el examen, como a mí me gustaba pensar, es un mero trámite, o sea, es un poco banal, ¿vale? Porque es verdad que es importante, no quiero ahora decir que el examen da igual, ¿no? Pero hemos hecho un montón de simulacros, hemos estudiado un montón, hemos practicado un montón, hemos fallado preguntas, hemos aprendido de ellas. Hasta llegar hasta aquí hemos hecho muchísimo y eso es lo realmente difícil. El examen ya es un simulacro más, es ir un día, ver a gente, pasar un mal ratillo, hacer lo mejor, dar lo mejor de nosotros mismos y ya está, y lo pasamos. Luego ya el resultado ya se verá, pero lo que es el examen es un trámite, es un simulacro más. Entonces, dejando al lado esa presión por la plaza, a mí que me ayudaba a pensar pues que al final tener una plaza no solo depende de uno mismo, no solo dependía de mí. Al final es algo que por muchos factores, pues a veces no solo es un esfuerzo, unas horas, una dedicación, unas ganas, a veces pues también entran en juego pues otros factores como pues que ese día te levantes bien, el resto de opositores pues que yo que sé, que el examen pues caiga un poquito más de tu lado, estas cosas pasan, al final pues es ese poquito de suerte, entonces al final la plaza no solo depende de uno mismo. Lo que a mí me gustaba pensar es que lo que dependía de mí era estudiar, esforzarme, intentar dar lo mejor de mí. Y yo lo que quería, sobre todo aparte obviamente de pues aprobar y tener mi plaza, era que independientemente del resultado yo me quedara con una sensación de decir, vale, es que aunque hubiese querido, no hubiese podido hacer nada más. O sea, ¿qué iba a hacer? ¿Dejar de dormir? ¿Dejar de comer? No. Entonces, yo lo que quería decir, vale, voy día a día, voy haciendo todo lo que me he propuesto y el día del examen que sea lo que tenga que ser. Si me levanto mal, pues mira, mala suerte. Si caen preguntas de algo que no controlo, pues mala suerte. Pero yo por lo menos sabré que he hecho todo lo que he podido y me sentiré muy orgullosa con mi trabajo y saldré del examen con la cabeza alta, diciendo, mira, no me ha salido como quería o sí, pero oye, ole yo, que he hecho todo lo que podía. Entonces, quiero, ahora ya sí, dejando claro que ese día es un día más, que es un día más de toda nuestra preparación, y dejando de un lado toda esa autoexigencia, toda esa presión, toda esos miedos, esa incertidumbre y poniendo en valor nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, vamos un poquito a lo que me he propuesto un poquito más hablar en esta ponencia. He intentado, para que sea más dinámico, dividir el qué hacer y el qué no hacer, como digamos en una tabla, ¿vale? Si visualizamos una tabla, pues por un lado voy a decir 5 cosas que yo recomendaría hacer y 5 cosas que recomendaría evitar hacer en las semanas previas al examen. Entonces, un poco para que las pongamos en contraposición. Voy a hablar, primero diré una que sí y otra que no,
¿vale? Para que así nos ubiquemos y sea un poquito más dinámico y más claro. De todas maneras, no os preocupéis porque al final, antes de terminar, haré como un breve repaso para que si se os ha pasado algo podáis tomar nota. Como primera cosa que hacer, es muy tópico y lo siento, pero es que es muy importante y hay que decirlo, es planificarse al máximo. Tanto a nivel, ya sabemos la fecha del examen y vamos meses, tenemos ya, pues yo qué sé, 6 meses por delante, vamos a planificarnos a esa fecha, como en el último mes. El último mes, las últimas semanas son fundamentales porque es cuando ya empieza a cocerse ese nervio, esa incertidumbre, esos miedos, y empezamos un poco a dispersarnos, a divagar, a tener la mente más en el día del examen, que es lo que estamos haciendo. Entonces, mi consejo es que con tiempo, si podemos, a un mes del examen, nos sentemos y hagamos una planificación lo más realista posible para dar las máximas vueltas posibles. Aquí yo he pasado por esto y sé que siempre sentimos como que no hemos hecho suficiente, que tenemos que estudiar más, centrarnos en detalles. Y bueno, sí, pero mi consejo es que ya con cierto nivel prioricemos dar rapidez, agilidad, porque al final la memoria, bueno, ya sabréis lo que es la curva del olvido, que la memoria pues tiene un plazo, y con los nervios pues la memoria también tiende a hacer de las suyas, entonces hay que intentar refrescar todos esos datitos, esos conceptos que a lo mejor si estamos, imaginaros, el día 1 del mes lo hemos visto y ya no lo volvemos a ver hasta el examen, pues igual lo tenemos un poco más difuso que si lo hemos visto más veces. Entonces, yo aquí lo que recomendaría para ser lo más productivos posibles, intentar optimizar mejor el tiempo es planificar al detalle, una planificación realista y centrada más en dar vueltas superficiales a los temas, cogiendo pues esquemitas y cosas que hayamos ido haciendo y repasar así más un repaso más ágil y más rápido antes del examen. En contraposición a esto, ¿qué no hacer o qué recomendaría no hacer? Repito que no tengo la verdad absoluta, es ponernos a improvisar con nuevos recursos o hacer cosas pues mira, tengo 2 semanas hasta el examen, pues me voy a hacer un esquema de esto, porque sí, a ver, no digo que no haya que hacerlo, pero es verdad que a veces nos ponemos a hacer cosas que lo que nos hacen es quitarnos más tiempo. Entonces, mi consejo aquí es que evitemos coger recursos de esquemas, resúmenes ajenos con los que no hayamos trabajado, porque probablemente nos vayan a requerir un mayor tiempo del que ahora mismo no dependemos, o sea, no disponemos, perdón. Y ponernos a hacer mira, pues yo este tema que nunca me lo he conseguido aprender, voy a hacerme un esquema, a ver si así me lo aprendo de una vez. Pues seguramente no tiene por qué, pero pues nos quita un poquito de tiempo y aquí pues hay que ir al meollo, como he dicho, a ir a lo ágil, a repasar rápido y pues eso, a dar las máximas vueltas posibles. Ahora no es momento de improvisar, sino pues eso, de ser ágiles y de afianzar. Precisamente con esto de afianzar, la segunda cosa que recomendaría hacer en las semanas previas al examen es reforzar esos conceptos complejos o que nos generen dudas. Aquí es un guiñito para los compañeros de justicia, es el momento de estudiar, bueno, creo que hay más oposiciones que lo tienen, más compis que lo tendréis, pero es el momento de estudiar las tablas de los sindicatos. Yo esas tablas con un montón de números que era incapaz de retener en mi memoria a largo plazo, pues es que no hay necesidad de retenerlas a largo plazo. Entonces, ahora que tenemos el examen, aquí concretamente ahora los compañeros de justicia, pero hipotéticamente cuando os toque a vosotros, es el momento de memorizar, de sacar esas tablitas y memorizar. Y de ir repasándolas, de sacar pues a lo mejor esas mayorías que tenemos ahí que siempre nos generan confusión, esos numeritos, estos conceptos, los listados que tienen este tipo de cosas que son los que luego en el examen marcan la diferencia, porque ya no es tanto de retención, de entendimiento, sino más de memorización. Entonces aquí
yo recomendaría eso. Otra cosa que a mí me venía muy bien es analizar los fallos en los test. Bueno, aquí también hablaré de Oposita Test, que tiene una función muy chula, que es hacer test de preguntas falladas o preguntas en blanco, y también tiene un apartado en el que tú puedes ver tu estadística, ver en qué temas fallas más. Entonces, así también poder repasar o reforzar, mejor dicho, esos conceptos en los que pues tenemos un mayor volumen de fallos. Yo en las semanas previas lo que hacía era pues mi famosa, bueno, si no me conocéis, no habéis visto, tenía un cuaderno de fallos, que lo tengo por aquí atrás todavía, que le tengo apego y no me puedo deshacer de él, donde me anotaba todos mis fallos más recurrentes o que yo veía que eran más importantes de los test que iba haciendo con Oposita Test o de simulacros de otras convocatorias, o sea, de exámenes oficiales, y que veía que eran más importantes o que eran cositas más de recordar. Pues ahí también en las últimas semanas me cogí esa libreta y de cada tema, que tenía bastantes fallos, pues iba ahí revisando para que esas cositas afianzarlas y evitar pues que esos fallos no tenerlos en el día del examen, que al final es el objetivo de hacer tanto test, no solo es practicar, sino también aprender de los errores y mejorar en ese aspecto. Como en contraposición de esto, ¿qué recomendaría no hacer? Pues coger temas nuevos o cosas que no hayamos visto porque no nos haya dado tiempo, que esto vendría también un poquito en relación con lo de coger recursos que no hemos utilizado, pues viene a ser lo mismo, pero con con temas, perdón. Yo qué sé, pues mira, el tema de concursal, concretamente de justicia, o yo qué sé, ese tema que odias, que nunca lo coges, que total luego caen 2, 3 preguntas de 100, que a ver, sí son importantes, pero tenemos 98 o 97 para acertar, o sea, al final tenemos ya mucha materia. Pues oye, sintiéndolo mucho, o sea, sé que esto cuesta mucho. Si no lo has cogido ya, no lo cojas. Mi consejo es que a 2 semanas del examen no te pongas a meterte con un temario o una ley o algo nuevo, porque lo que va a hacer es que te quite tiempo de repasar o de afianzar eso que sí que llevas bien, que ya lo has visto, que ya lo controlas más o menos, y encima vas a meter algo nuevo que no vas a aprender seguramente, que encima te genere más dudas, probablemente se te mezcle o se te entremezcle todo con lo que ya sabes, y que cuando veas esa pregunta en el examen digas, es que perdí el tiempo estudiando este tema. Ahora no es el momento de coger temas nuevos. Si llevas la mitad del temario, no pasa nada, pues vas con la mitad del temario, pues las que sabes las sabrás bien y las que no, pues no pasa nada. Ya en la siguiente convocatoria, pues ya lo estudiarás todo y lo llevarás mejor. Pero mi consejo es que es mejor llevar 2 o 3 temas bien que 10 mal. Al final, esto también es algo personal, igual es una popular opinión, pero yo no lo recomendaría. Como tercera recomendación de qué hacer, pues también me repito mucho, pero hacer todos los test y simulacros posibles. Yo creo, bueno, creo no, durante los meses previos y sobre todo el último mes, que fue cuando más caña le metí a los test, porque al final sentía que me aportaba mucho más que coger un tema y estudiarlo, en una forma más dinámica de practicar. Me sentía que estaba mucho más focalizada, porque al final cuando estudias, como que la mente tiende a irse un poquito más, ¿sabes? A veces lo que digo yo tienes que recordar que estás estudiando, ¿no? Pues cuando haces un test y que estás concentrado en lo que estás haciendo, entonces es una genial forma de repasar, de estar concentrado, de ver eso, qué fallos tienes para tenerlos ahí y no tenerlos en el examen, y ver si hay algo importante que no te habías dado cuenta y que tienes que reforzar. Luego, ya no solo hacer test, que como yo lo he dicho un montón de veces, yo cogí Oposita Test y en las oposiciones de justicia tienes la opción de hacer test por epígrafes. Entonces yo cogía y siempre me ponía como las máximas preguntas de cada... Esto no sé si es bueno para vosotros, para Oposita Test, pero bueno, yo me cogía y me ponía todas las preguntas de cada epígrafe para hacerme toda la base de datos de Oposita Test de preguntas. Había muchas que
que pues no eran a lo mejor tan importantes, a lo mejor, yo qué sé, porque hay muchísimas preguntas y hay cosas pues que salen, o sea, y otras pues que están ahí, que son importantes porque a lo mejor cayeron una vez, pero no son tan recurrentes. Entonces había cosas que en las que decía, bueno, esto sí que me lo tengo que saber, esto sí que me lo tengo que saber. Y me hice toda la batería de preguntas de Oposita Test. Así que al final pues ya casi me sabía las preguntas, pero el día del examen es que muchísimas se repiten, pero muchísimas. Entonces es una forma de decir, mira, es que me las sé. De hecho, recuerdo un examen concreto que era como la he hecho. Entonces es súper importante. Muy importante hacer simulacros simulando, o sea, que sea un simulacro real, simulando el día del examen. Obviamente no vais a simularlo al 100%, pero intentando, por ejemplo, empezar a la misma hora, la que tenéis la convocatoria. Haciendo todos los ejercicios seguidos. Por ejemplo, hablo en justicia porque es lo que yo conozco, ¿vale? No quiero hablar de otras oposiciones y meter la pata porque seguramente sea lo que vaya a pasar, ¿vale? Pero, por ejemplo, en justicia, en el cuerpo de gestión, son 3 ejercicios, pues hacer los 3 a la vez, igual que será el día del examen. Hacer primero el primer ejercicio, un test con el tiempo que te da el tribunal para hacer ese test, luego el práctico, lo mismo con el mismo tiempo, y luego el tercer ejercicio de gestión, también con el tiempo. Intentando pues no levantarte de la silla, móvil fuera de la habitación o en no molestar, tomándotelo en serio como si fuera ese el examen del día, o sea, del día del examen, vaya. Y para intentar, pues eso, que sea lo más realista posible. No solo para ir entrenando ese ponerte en modo examen para que cuando llegues al examen, pues lo que decía al principio, sea un simulacro más, sino que también te acostumbres a la forma de preguntar del tribunal. Porque al final, lo que decía, hay muchísimas preguntas, pero el tribunal también tiene una forma de preguntar, tiene sus preguntas y de verdad que se repiten muchísimas. Entonces, recomendación 100%, o sea, si no lo estabais haciendo, hacedlo. ¿Qué no hacer? En contraposición, preocuparnos por los resultados. Yo sé que mucha gente no quiere hacer test o simulacros en las semanas previas a los exámenes por esto, por miedo a que empecemos a suspenderlos, empecemos a sacar un montón de fallos, muchísimos más fallos de los que teníamos, que empecemos a dudar de todo. No os preocupéis, es que no estamos en el examen, estamos de camino al examen, pero seguimos con nuestra preparación. Entonces, mi consejo, falla. Si fallas, es genial, o sea, es mejor un fallo que un acierto de chiripa. Si fallas, te vas a fijar cuando lo corrijas y ese fallo no lo tendrás el día del examen. Si fallas, verás por qué has fallado y buscarás en el temario o verás a ver qué habías entendido mal o qué hay que reforzar para evitar tenerlo el día del examen. Entonces, una pregunta fallada ahora es un acierto en el examen. Pensadlo así. No hay que obsesionarse tanto con es que estoy suspendiendo. Si quieres, no mires ni el resultado. Si puedes evitarlo, ni lo mires. Es que no es relevante ahora porque no te va a servir. Probablemente hasta, pues eso, si no te sale bien, empieces a dudar de ti mismo, pero no. Vamos a confiar, como decía al principio, vamos a confiar en todo nuestro proceso. Al final, el día del examen es un día y todo lo que llevamos a las espaldas es mucho más lo que hemos hecho que esas pocas horas que vamos a examinar. Nosotros vamos a confiar en nuestro proceso, en todo lo que nos hemos esforzado. Luego, aparte, que no solo quiere decir que si por lo que sea tenemos un mal resultado en un test puntual o incluso en varios porque pues, los nervios nos juegan una mala pasada, tampoco os preocupéis porque de verdad que yo creo, bueno, al menos en mi experiencia, que el día del examen, o sea, hasta que te sientas y empieza el examen, es horrible, ¿vale? O sea, lo vais a pasar probablemente mal, o sea, sí, es normal, o sea, son unos nervios buenos porque quiere decir que os importa lo que vais a hacer, que estáis implicados, pero se pasa mal, esto es así. Pero en el momento en el que te dan el examen y tú empiezas a hacerlo, ya todo se olvida. Y si cuando haces simulacros en casa estás modo focus, estás súper concentrado, repasando todo, si te da tiempo a hacer varias vueltas al examen, revisar lo que te has dejado, si eso ya lo haces en un simulacro normal, el día del examen es el mejor momento. Luego, pues obviamente podemos tener que ese día nos haya pasado algo que no nos
que no nos impida estar, o sea, que nos impida estar bien, o eso, bueno, son factores externos que eso no podemos controlar y son cosas que pasan, pero generalmente, o al menos ya os digo, basado en mi experiencia, el día del examen, cuando llegas y te pones, es como, vale, ya está, voy a hacerlo, y ya al final ya estás como, bueno, ya que sea lo que tenga que ser, pero yo lo he hecho, ahí lo dejo, me voy a gusto, con la cabeza bien alta porque he llegado hasta aquí y ya está. Así que recordad, hay que hacer simulacros y no pasa nada si los resultados no son como queremos. Sería normal. El día del examen todo estará en su lugar y todo saldrá como tiene que salir. Cuarto consejo que os daría para hacer o que os recomendaría hacer las semanas previas al examen sería un poco, iría en relación con el primero, que era el de, si lo recordáis, el de planificar al detalle, pues este sería centrarnos en el día a día. Al final, lo de planificarnos al detalle no solo es para ser lo más productivos posibles, sino porque cuando tú ya tienes planificado todo, ya te olvidas. Entonces, cuando te pones a estudiar, ya sabes lo que tienes que hacer. Tú coges, abres tu planificador, que por cierto se están sorteando se están sorteando 3 planificadores de Potrukis en Oposita Test, por si queréis participar. Aprovecho aquí a hacer un poquito de spam. Bueno, pues abres tu planificador, que ya lo tienes todo planificado hasta el examen y ya sabes lo que tienes que hacer. Pero no solo es para ser lo más productivos posible, sino para que tu cabeza esté a piñón fijo. Mi madre siempre lo dice que en las semanas, el último mes, pero sobre todo en las últimas semanas, de que era un zombie andando por casa, porque yo realmente iba en piloto automático. Yo iba a estudiar, comer, si podía dar un paseíto por ahí para despejarme, dormir. O sea, yo era tum, 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 tum. Era realmente un robot. Entonces, iba así porque cada vez que me paraba, empezaba a pensar y entonces me asaltaban las dudas y se me ponía ahí el estómago del revés, empezaba a padecer y entonces lo dejaba a un lado. A mí lo que me ayudaba y lo que yo os recomendaría es intentar centraros en el día a día, en sumando poquitos, bueno, creo que se ve al revés, no sé, sumando poquitos, que ha sido como siempre mi mantra de cada día un poquito más, un poquito más, un poquito más. Al final esos poquitos hacen un mucho, que es nuestra oposición y el llegar a la plaza. Entonces, esos días antes del examen, esas semanas previas al examen, cada día es un día nuevo. Tú acabas el día, termina, hayas hecho lo que hayas hecho, al día siguiente vuelve a empezar y voy a empezar con lo que haya ese día. Acabará y así hasta que llegue pues un día en el que vaya, ese día no tenemos que estudiar, pero vayamos a un sitio a hacer un examen. Así. La idea es como no estar dando vueltas en tengo el examen, tengo el examen, tengo el examen, tengo el examen, porque al final lo que hace nuestra mente es estar tucutú, tucutú, tucutú y no está centrada en lo que está haciendo. Vamos a intentar aprovechar ese tiempo que tenemos, que sea tiempo de calidad, que sea tiempo lo más productivo posible dentro de las circunstancias. Vamos a evitar ponernos más nerviosos de la cuenta, que llegará, pero vamos a evitar darle vueltas innecesarias. En contraposición a esto, ¿qué recomendaría no hacer? O sea, ¿o qué? Sí, ¿qué recomendaría no hacer? No ir restando días al calendario. Esto hay gente que le motiva, porque es una forma como de ya no solo decir tengo que seguir dando el máximo de mí, ¿vale? Está bien. Como de, mira, esto ya tiene una fecha de fin que lo veréis, como llega un momento en el que ya solo quieres que pase, o sea, que ya casi te da hasta igual, que estás tan centrado en, estás pasando tan mal que ya solo quieres que pase ese día. Pues que hay gente que le sirve para esto, como para decir, esto tiene fecha de final, fecha de fin, o tengo tantos días para seguir a tope. Vale, está bien, al final, pues oye, cada uno... pero a mí, por ejemplo, cada vez que pensaba un día menos o me quedan tantos días, era eso. Se me ponía el estómago del revés, entonces empezaba a divagar, a irme por, madre mía, y qué entrará en el examen, y cómo lo haré, y qué nota sacaré, y en qué nota quedará el corte, y que no, es que no es momento de pensar en eso. No os preocupéis, que después del examen también tiene lo suyo, también lo pasaréis mal hasta que sepáis corte, hasta que sepáis vuestra nota, plantillas definitivas, pero es que eso ahora no nos ocupa. Ahora lo que tenemos que hacer es intentar, como dije al principio, y que yo creo que fue lo que me ayudó a mí a mantenerme un poco cuerda,
sí pude, es pensar en que vamos a hacer lo que podamos cada día, centrarnos cada día para que independientemente de lo que pase después, de lo que pase ese día, nosotros con la cabeza bien alta y a estar orgullosos de nuestro esfuerzo, de nuestro proceso y de todo lo que hemos hecho para llegar hasta aquí. Y lo más importante, que no se nos olvide, que ya no solo por los nervios, sino porque al final tenemos que llegar bien al examen. Que eso también aquí viene el no intentar cambiar mucho nuestros hábitos de estudio. Es normal exigirse un poquito más en las semanas previas al examen. O sea, pues yo, por ejemplo, nunca he estudiado por la noche y en las semanas previas pues sí que intentaba después de cenar rascar alguna horita porque sentía que me quedaba más tranquila, que al final pues eso, sentía que hacía un poco más de lo que estaba acostumbrada y que eso iba a hacer que me sintiera más orgullosa o más satisfecha con mi preparación. Pero cuidado con esto porque al final el examen, como he dicho, son solo unas horas y en esas horas tenemos la oportunidad de mostrar todo lo que hemos aprendido. Entonces, si llegamos muy cansados, agotados física o mentalmente al examen, igual no podemos dar lo mejor de nosotros. Y aunque quiero quitar presión a ese día es importante. Entonces, tampoco vayamos ahora a quitarnos horas de sueño, quitarnos horas de comida, de tiempo de calidad, porque todo eso es lo que nos ayuda a ser personas, a estar cuerdos, a estar bien y no por estudiar más horas vas a estudiar mejor, ¿sabes? Es cuestión también a veces un poquito de equilibrio. Es normal, lo que digo, exigirnos más en esas semanas, pero cuidado porque el día del examen tenemos que estar bien. Al final tenemos que estar lo mejor posible para demostrar que lo que hemos hecho, para demostrar que todo lo que hemos hecho, pues ponerlo ahí, plasmarlo e intentar pues rascar esa placita. Muy relacionado con esto, como veréis, es que al final son cosas, pero está todo como en un todo. Ahora lo volveré a recordar, pero ya la quinta cosa que recomendaría hacer es cuidarnos por fuera y por dentro. Con todo lo que ya llevamos a las espaldas, esto es un empujón, esto ya es un poquito más, o sea, estamos ya llegando a la cima, nos falta un pequeño empujón, pero no por ello tenemos que descuidarnos. Entonces, vamos a intentar que dentro de estos nervios, de este momento de tengo que hacer todo lo que pueda, parar un poquito y pues mimarnos, cuidarnos, pensar pues, si nos sirve la meditación o yo qué sé, leer un libro, dar un paseo, quedar con algún amigo a tomar un café o lo que sea, hacer que dentro de nuestra rutina incorporar pues un poquito de algunos pequeños hábitos que nos permitan tener un break, que nos permitan pues eso, tener un tiempo de calidad para darnos también fuerza para ese momento que viene, ese empujón final. Y al final, pues eso, pues ver una película, hacer algo de ejercicio, lo que sea que no solo nos permita hacer algo más que estudiar, sino que además pues nos cuide, nos aporte algo y nos permita a ese tiempo no estar pensando en el examen, en lo que estamos estudiando, en lo que tenemos por estudiar, intentar un poquito, pues, tener un poquito de humanidad. No sé si se me entiende con esto que quiero decir. En contraposición, ¿vale? Ya como última cosa que recomendaría evitar en las semanas previas al examen es cuidado con los descansos. Que yo sé que, a ver, cada uno tiene sus circunstancias y pues obviamente la persona que estudia más en el fin de semana, pues igual no puede descansar en el fin de semana, como es lógico. Pero bueno, vamos a intentar tener ese ratito de descanso semanal o pues yo, por ejemplo, descansaba un día a la semana, ¿no? Pero bueno, aquí es lo que haga cada persona, pues ese descanso habitual que cada uno haga, que entre en su planificación. Vamos a intentar no quitarlo, porque sé que es verdad que se ve como un día más, pero al final es que ese día es lo que nos recarga de batería para seguir el resto de la semana. Entonces, ese plan
que hagamos o ese descanso vamos a intentar mantenerlo hasta el final. Obviamente, pues yo que sé, por ejemplo, la semana antes del examen, yo de normal, como os he dicho, me cogía un día, pues yo la semana de antes del examen, o sea, el fin de semana anterior, lo que hice fue cogerme medio día, porque pues eso, está ahí la presión y es un día más que tenemos, pero a mí yo es que conforme llevaba ya todo, si no me hubiese cogido ese día ya hubiera eclosionado, o sea, hubiera explotado y no es lo que queremos. Así que vamos a intentar reservar ese descansito, ese break que nos dará también un poquito de energía para continuar lo que nos queda y ese paréntesis. Aparte de esto, quiero hablar del día de antes del examen, que esto pues a mí me tocó un poco darme cuenta por las malas, porque yo siempre he sido la típica persona que antes de entrar al examen de la universidad estaba ahí rascando a ver si podía aprenderme algo más. Vale, pero es que esto no es un examen de la universidad. Aquí cada uno con lo suyo, que hay personas que les ayuda a mantenerse concentradas, repasar hasta antes del examen. Está bien, aquí todo vale. Mi consejo, basada en mi experiencia, es que la tarde de antes, si no el día de antes, por lo menos la tarde de antes, esa tarde sea sagrada. Las cosas no se olvidan ni se aprenden en una tarde. Esto cuesta mucho porque es verdad que después de tanto tiempo esforzándote tienes el examen ahí y dices, no, es que tengo que hacer todo lo que pueda. La tarde de antes no es el momento porque tú ya estás en el examen, o sea, tu cabeza ya está con los nervios de mañana y ahí no entra nada, solo entran cosas negativas de es que esto no me lo sé bien, empiezas a dudar hasta de lo que tenías más claro, empiezas a pensar eso, que va a ir fatal, porque fíjate, es que no me acuerdo y ahora yo, ¿qué hago? Pero si esto me lo sabía. No. Parece que, pues eso, que pueda ser algo contraproductivo, o sea, bueno, contraproducente, pero es que al final nos ponemos más nerviosos. Yo decía, no, el día de antes estudiaré. Y una chica con la que hablaba me dijo, no, a mí mi preparador me ha recomendado que ese día descanso. Y yo recuerdo estar estudiando y decir, pues es que no me entra nada, mira, ya está. Cierro y me bajé a la calle, me fui a dar un paseo, me fui a comer un helado y al día siguiente pues me examiné y ni se me olvidó nada, ni pasó nada malo, al contrario, esa tarde me sirvió para un poquito bajar la tensión, mascar esos nervios, un poquito pues centrarme y decir, vale, voy a confiar, o sea, un poquito de mentalizarme, de, vale, estoy bien con lo que he hecho, no podría haber hecho nada más, mañana que sea lo que tenga que ser y ya que pase. Y como cierre a este tipo de, a estos consejos que voy a recordarlos, ¿qué hacer? Planificar al máximo el tiempo del que dispongamos hasta el examen, ¿qué no hacer? Ponernos a improvisar con nuevos recursos. ¿Qué hacer? Reforzar conceptos complejos o que nos generen dudas. ¿Qué no hacer? Intentar aprender temas nuevos o meter temas que no nos haya dado tiempo. ¿Qué hacer? Hacer todos los test y simulacros posibles. ¿Qué no hacer? Preocuparnos por los resultados, o preocuparnos en exceso por los resultados, mejor dicho. ¿Qué hacer? Centrarnos en el día a día y en lo que podemos hacer en ese momento. Ir en piloto automático. ¿Qué no hacer? No ir restando días del calendario hasta el examen para bajar esos nervios e intentar llegar lo mejor posible. ¿Y qué hacer? Último, quinto, cuidarnos por fuera y por dentro, rodearnos de gente que nos sume a hacer planes de calidad y qué no hacer, quitarnos ese descanso tan necesario. Y pues eso, intentar no estudiar hasta el último momento para estar lo más tranquilos posibles si nos ayuda a estudiar hasta ese momento. Aparte de yo creo que vamos bien de tiempo, no sé si me he enrollado mucho, quiero dar unos consejos para el día del examen, para que los tengáis, si podéis anotar, ahora os los diré, pero sobre todo quiero
hacer un paréntesis para daros un poquito de ánimo. Da igual el momento en el que estéis, vais a llegar al examen, así que da igual lo que quede para tu examen, esto te va a servir. Sé lo difícil que es, o sea, es muy duro. Yo a día de hoy sigo asombrándome de lo increíbles que somos los opositores, porque hacemos cosas que yo en el momento no lo veía, pero ahora digo, es que sería incapaz de volver a hacerlo, o sea, somos unos auténticos máquinas. Sé lo difícil que es, sé lo duro que es, a nivel psicológico cuesta mucho. El examen es ya como, en muchos casos parece como que sea la prueba o el resultado de nuestro esfuerzo, y no tiene por qué ser así. El resultado de nuestro esfuerzo es el que se ve todos los días, eso al final es una nota más, y aunque suena atópico, pues una nota no nos define, y es verdad. O sea, el llegar al examen es lo que nos define, todo el esfuerzo y toda la lucha que llevamos a nuestras espaldas. Al final es solo un día. Y aunque lo paséis mal, los nervios están ahí, hay que intentar llevarlos. Aunque lo paséis mal, es que merece la pena. O sea, si en algún momento os asaltan dudas, que yo qué sé, no siempre el camino o la meta es la plaza, porque no, hay gente en la que al final pues la oposición también le lleva por otros caminos y está todo bien, pero es que merece la pena. Es que todo lo que estáis pasando, todo por lo que hemos pasado, y lo que vais a pasar merece la pena por la tranquilidad que se siente y la satisfacción de saber que lo habéis podido conseguir. O sea, de verdad que ojalá todos podáis vivir esa sensación, porque es la sensación, o sea, es que cuando lo viváis me lo diréis. Merece la pena, así que un poquito más, un empujón, os mando mucha fuerza. Es increíble todo lo que estáis haciendo. Si alguien lo pone en duda o es porque no tiene ni idea, pero yo sí lo sé. Si necesitáis que alguien lo sepa, yo lo sé, lo comparto con vosotros, con todos vosotros, y ahora desde el otro lado, aún sabiendo todo lo que sé, es que volvería a tomar la misma decisión, con lo bueno, por supuesto, y también con todo lo malo. Igual lo malo lo hubiera, pero es que eso también a mí ha hecho llegar a donde estoy ahora, y es donde os va a hacer llegar a donde estaréis dentro de, espero que muy poco. Así que muchísimo ánimo, un abrazo virtual enorme para todos vosotros, y ahora coged boli, lápiz, lo que tengáis a mano, que voy a daros algunos consejos para que anotéis. No sé, bueno, vamos a hacer primero los consejos. Primero de todo, hacer una checklist, ¿vale? Como la que vamos a hacer ahora, ¿vale? Con las cosas que vais a necesitar sí o sí el día del examen. Aquí, pues eso, al final viene algo también personal, pero bueno, os digo alguna para que anotéis: el DNI, NIE, pasaporte, carnet de conducir, pero importante, porque hay gente que se le olvida, parece que no, pero se olvida, porque ese día con los nervios puede pasar. 3 bolígrafos, no 1 ni 2, 3, porque los nervios pues puede hacer que justo ese boli no vaya, el segundo pues mira, ya sería mala suerte, pero el tercero va a ir. Entonces, por si acaso, 3 bolígrafos azules o negros de tinta normal. Aquí vale pues cualquier Bic normal, ¿vale? En consejo, porque hay gente que me pregunta, ¿por qué? Porque a veces lleváis bolígrafo de tinta líquida y los exámenes, las plantillas de las respuestas van en papeles autocopiativos. ¿Qué quiere decir? Pues el típico de que rellenas una factura y se copia lo de abajo, ¿no? Entonces, si no lo marcas bien, a lo mejor no se copia en la de abajo y te llevas tu hoja de respuestas vacía. Entonces, todos tenemos un boligeek, vale 20-25 céntimos, y si no, pues Itate siempre suele repartir bolígrafos en la puerta, porque también hay gente a la que se le olvida. Así que con esos, perfecto. Una botellita pequeña de agua para no beber en exceso, pero también mantenernos hidratados, que el cerebro bajo presión pues siempre se seca un poquito. Quitarle la etiqueta, normalmente se suele quitar allí, pero si la quitáis ya, pues mejor, una cosa que ya lleváis hecho. Reloj analógico, aquí también depende un poquito de los tribunales y de lo que hayan dicho. Los Casio, estos digitales, a veces no hay problema. Mi consejo es que si tenéis uno analógico de vuestro abuelo o vuestro, que os lo podéis comprar en cualquier bazar de camino al examen,
bien, mejor así, evitáis cualquier problema. Obviamente, smartwatch, pues por lo que es obvio, no. Llevaros pañuelos, todo lo que podáis necesitar, llevadlo, porque a tiempo de dejarlo en una bolsa colgada en la silla o en el suelo, pues siempre estáis. Vale, segundo consejo, ¿vale? Primero sería hacer esta checklist de cosas imprescindibles. Segundo, para el día del examen. Si os examináis en otra ciudad o en una universidad que no conocéis, si podéis, esa tarde de antes que hemos dicho que es mejor no estudiar, tal, podéis emplearla en hacer un paseíto, ir a, pues eso, compraros un helado o algo que os guste, ir a la sede del examen. No solo porque así nos hacemos una idea del camino que tenemos para ir al examen, pues si tenéis que coger metro o coche o lo que sea, hacedlo también, sino porque es verdad que a veces visualizar las aulas en las que te vas a examinar, aunque no puedas ver el pupitre exactamente, pues te ayuda un poquito ya a meterte en modo examen y ya se pone seria la cosa. Mi consejo es eso. Obviamente, tened claro qué aula esa es vuestra aula. Suele publicarse, depende del ministerio, semanas o días antes. En justicia se esperan hasta el final porque les encanta hacernos sufrir. Pero bueno, tened clara el aula a la que vais a ir. A raíz del COVID, la tónica es que ya no se hagan llamamientos. Antes pues salían con el listadito, iban llamando y la gente iba entrando por orden. Entonces, no sé en otras oposiciones, pero lo normal es que ya no hagan llamamientos. Entonces, si vais al aula, no os quedéis fuera rezagados, haced por entrar, o sea, no sé hablar, perdón, es que ya, intentad entrar. Si por lo que sea no se puede entrar y hay un llamamiento, os lo dirán, pero no os vayáis a quedar fuera, os vayan a cerrar en la puerta y ay, no me llama nadie, probablemente no os vayan a llamar nadie. Pues eso, ir con tiempo. O sea, esto obviamente parece algo lógico, pero yo qué sé, si te tienes que estar 1 hora esperando en la puerta, oye, es un día, tampoco pasa nada. Algunas series de examen, a veces se colapsa un poquito los accesos. No lo digo para que cunda el pánico, pero es que el tráfico es el que es y a veces pues con los coches, gente que está aparcando, cuesta un poquito, entonces mejor ir con tiempo. Intenta ir al baño antes, esto lo siento para los escatológicos, pero pues mejor ir antes del examen porque generalmente después generalmente suelen estar bastante llenos porque salimos todos a la vez y no en todos los exámenes te dejan salir al baño, pero si te dejan salir es en tiempo de examen, así que el examen es el que es, vamos a intentar no perder tiempo de examen, mejor ir antes. Llevar en el bolsillo un ibuprofeno o nolotil o lo que toméis habitualmente cuando os duele la cabeza. No quiero hacer recomendación de medicamentos ni nada, solo que, pues oye, si ese día por lo que sea con los nervios nos entra dolor de cabeza o malestar, pues que podamos en un momento dado pues sacar del bolsillo un ibuprofeno y tomárnoslo y evitar estar ahí 2 o 3 horas sintiéndonos mal. También recomendaría en el otro bolsillo llevar pues unas almendritas o un chicle con azúcar, por si acaso nos dase un poquito de bajón de tensión, pues que también podamos tirar de ese bolsillo y comer algo. No se puede comer, ¿vale? Que esto quede claro, pero oye, en un momento dado que te das un poquito de bajón, pues te comes un chicle o un caramelo, lo que sea. Vale, vestiros a capas, por si hace mucho frío, llevaros pues, chaquetas o capas, o si hace mucho calor que podáis quitaros, y ropa cómoda, pero al final van a ser unas cuantas horas que vais a estar sentados, que podáis estar cómodos, porque al final lo importante es el examen y no ir monísimo de la muerte vale, es un examen. Nadie va a mirar cómo vais vestidos ni nada. Vale, mentalizaros que los exámenes a veces se retrasa o se puede retrasar el inicio. Concretamente en justicia se suele retrasar bastante, hasta el punto de que es una tortura. Pero bueno, si vais mentalizados de qué es lo que va a pasar, mejor. Y así, si luego por lo que sea no se retrasa, pues mejor. Vale. No hagáis nada raro ese día, o sea, no toméis nada que no saláis tomar, o sea, no os toméis ningún relajante y nada de eso porque os puede salir muy mal. No hagáis nada raro en general. Si de normal desayunáis un vaso de leche, no os comáis un bocadillo, ¿sabes? Porque igual ese día, que encima con los nervios la barriga pues suele estar peor, igual os cae mal y estáis todo el examen pasándolo fatal. Intentad ceñiros a lo que soláis hacer en vuestro día a día. Al final,
es eso, es un día más, pues vamos a intentar tratarlo como tal. Lo típico, leed bien las instrucciones, hay tiempo de sobra para leerlas. Si tenéis cualquier duda, preguntad, que para eso están los miembros pues del tribunal, los que apoyan para que el aula funcione todo bien. Apagar el móvil para que no suenen alarmas, es motivo de expulsión de examen y sería una faena que por una tontería de estas nos echarán del examen, con lo que cuesta llegar ahí. Y ya último, antes de salir del aula, llévate tu copia con las respuestas para luego poder comprobar tu nota, y si por lo que sea hubiese una desgracia, no va a pasar, pero por si acaso, y alguien pierde tu examen, que puedas acreditar que lo hiciste y qué nota tienes. Y ya estaría. Hasta aquí los consejos que doy. No sé si se ha quedado claro el último checklist, si no, quien sea que me pregunte por privado en Instagram y yo encantada les paso esta última parte, por si no han podido coger nota a tiempo. Oye, antes de nada, muchas gracias, Sandra. Nos has como desgranado punto por punto todos los consejos. Me ha gustado también mucho, y creo que a los opositores que nos han estado viendo en directo les ha gustado mucho también esa parte de, oye, qué hacer, y sobre todo, que a veces se nos olvida el qué no hacer. O sea, esto, por favor, no lo hagáis. Así que muchas gracias por todos estos consejos, que seguro que a todos los opositores les vienen súper bien. Y antes mencionamos el sorteo, ya lo hemos pasado, pero recuerdo que tenemos un sorteo activo hasta hoy a las 12 de la noche de 4 packs de merchandising de Opotruquis o Sandra, que incluyen un cuaderno tamaño folio, un A4, y luego un pack de estudio que incluye el planner mensual, el Opotracker, una to-do list y un blog de notas, para que con todos los consejos que nos ha contado Sandra y con estos recursos, vamos, la planificación y todo en orden. También recordar ese descuento del 30%. Ya he estado revisando ahora mientras estaba Sandra ahí y ya se han utilizado bastantes, así que aprovechad porque ya no quedan 25, quedan muchos menos. Ese 30% de descuento que tenemos con el cupón OPO 8D30, ¿vale? Y es también disponible hasta hoy a las 12. Y voy con alguna pregunta que nos han ido trasladando por el chat, ¿vale, Sandra? Vale. Bebé preguntaba si tenemos parte práctica y test, pues por ejemplo, como en seguridad social, ¿por dónde recomiendas empezar? ¿Por la práctica? Que no sé hablar. ¿Por la parte práctica o por el test? A ver, entiendo que no conozco en detalle las oposiciones de Sí. seguridad social, pero entiendo que habrá un examen primero y otro después, ¿no? Pues práctica por ese orden, tanto si lo haces de manera sucesiva, o sea, en el mismo acto, el mismo día, como si lo haces en diferentes días, intenta practicar en orden. Al final, pues eso, si intentamos simular al máximo posible el día del examen, pues intentar jugar con las mismas reglas. Pues eso, primero el primer ejercicio, segundo el segundo. Obviamente, si por lo que sea, pues a lo mejor cogeas un poquito más del segundo ejercicio y te apetece practicarlo más, no hace falta que todo lo que hagas sean simulacros. También puedes hacer prácticos sueltos. En Opositates también tienen un montón de prácticos para poder practicar. Joder, no sé cuántas veces he dicho práctica. Pero Es bueno, muy importante, Sandra. Sí. Tenéis muchísimos pues para aprender y entonces eso, no hace falta que todo lo que hagáis sean simulacros. Recomiendo hacer simulacros cada cierto tiempo, si pueden ser cada 2 semanas o cada semana mejor, y ya sobre todo en esta última fase, en la etapa final de la preparación, si puede ser todos los días, pues muchísimo mejor. Vale, Sandra, te lanzo otra pregunta, que nos la han pasado por aquí, pero ahora no tengo el nombre de quien nos ha preguntado, pero nos ponían durante el examen, ¿qué estrategia práctica se puede aplicar si de repente, oye, me bloqueo con una pregunta y me empiezo a agobiar? Un consejo que digas tú, yo si me agobio con esto, haría esto. Vale, mira, algo que puede pasar, es que las primeras preguntas, de normal todos empezamos por la 1, ¿no? Pues puede pasar que las primeras preguntas justo coincidan que sean un tema que controlamos muy poco, que sean preguntas súper difíciles o que por estrategia incluso estén hechas para expulsarlos un poquito del examen a nivel mental. Pues mi consejo es, empieza por la 50. Abres el cuestionario, o sea, cuando empiezas a ver y dices, ostras, empieza por la 50. Así
también tenlo en cuenta cuando rellenes la plantilla para que no nos baile ninguna respuesta. Pero eso, hace ese salto, además sin ningún tipo de remordimiento, porque muchas veces lo que nos ayuda a hacer el examen es hacer el examen. Y cuando vemos que nos está costando, pues puede hacer que nos bloqueemos y que empecemos ahí en un bucle de, madre mía, lo voy a hacer fatal y que pueda pues perjudicarnos mucho. Entonces, ese consejo. Si por lo que sea es una pregunta aleatoria, yo la pasaría. De hecho, yo, por ejemplo, en mis exámenes, cuando veía una pregunta muy larga, que es la típica esta de buscar las 7 diferencias, que baila una palabra, o una pregunta a lo mejor, yo qué sé, de un apartado de un artículo que te preguntan algo muy concreto, una fecha, lo que sea, que tienes que parar un poquito más a pensar. Yo eso directamente me lo dejaba para la segunda vuelta, pero sin ningún remordimiento. Mi estrategia era acabar el examen con lo que tenía seguro, y una vez ya terminas esa primera vuelta, ya te tranquilizas porque ya has visto que te da tiempo. Generalmente te va a sobrar porque solemos ir muy deprisa. Y entonces ahí ya en la segunda vuelta ya pues empiezas por la pregunta número 1 o rescatas aquellas que has dejado porque la primera vuelta no podías contestarlas. Vale, Luliana te pregunta, Sandra, con tu opinión y con tu experiencia, ¿cuántos test recomiendas hacer al día? A ver, Más así o como, menos, una horquilla. así como una cantidad, no te voy a decir porque realmente pues hay gente que a lo mejor en un test tarda 20 minutos y otra persona que tarda 1 hora, entonces tampoco puede ser algo relevante, o sea, cuantificable, mejor dicho. Yo lo que sí que te diría es que de cada tema que estudies, intentes hacer un test de prueba, o sea, como para ver que lo que has estudiado lo has afianzado bien, y que si puedes al día siguiente, antes de ponerte a estudiar, hagas otro test de ese tema que estudiaste ayer, porque así también lo repasas y probablemente te entren preguntas nuevas, sea una forma pues un poco de rescatarlo. Entonces, ¿cuántos temas estudias tú al día? Pues los que estudies. Si estudias uno, pues haces un test cuando finalices y el que hayas hecho antes de empezar del día anterior. Y estaría bien. Lo que es importante es hacer habitualmente, diariamente, test, y lo que he dicho, pues si puede ser un simulacro a la semana, mejor. Ahí ya, pues un poco, no hay un número exacto, aquí no hay una fórmula mágica, como hemos dicho. Vale, durante tu ponencia nos comentabas, ¿no?, la importancia de desmitificar el día del examen. Es un día como otro cualquiera. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, ¿qué le recomiendas a los opositores que tenemos hoy aquí con nosotros que hagan para mantener el foco en su día a día y quizás no que se centren tanto en la fecha del examen, ¿no? Oye, pues me voy a centrar en lo que tengo que estudiar hoy, en esta planificación, y voy a intentar olvidarme, aunque entiendo que es muy complicado, del día del examen. A ver, yo realmente no hay algo, aquí cada uno también es hacer un poquito de introspección y ver qué nos funciona como técnica de relajación o de evasión. A mí, por ejemplo, cada vez que pensaba en el día del examen, automáticamente, hasta en voz alta, decía, olvídate. Mi forma de evadirme del examen era centrarme en lo que estaba haciendo. Si estaba estudiando un tema y a lo mejor empecé a pensar, ay, si esto lo preguntan, y era como, no, 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 voy a estudiármelo. Si lo preguntan, da igual, igual no lo preguntan, o igual sí, pero si nos ponemos a pensar tanto en el examen, al final, pues perdemos ese tiempo maravilloso de estudio. Entonces, al final es una forma de evadirnos de ese día, no pensar tanto en ese día, y también algo positivo que es pues centrarnos en lo que estamos haciendo, en estudiar, en aprovechar ese tiempo. O sea, a mí me funcionaba eso. No es ninguna técnica, pero cada vez que lo pensaba era como que automáticamente me corregía y decía, no, ponte a estudiar. Y si lo pensaba, a lo mejor, pues por ejemplo, con mi familia era un tema vetado. No se hablaba del examen, porque cada vez que salía el tema yo me ponía nerviosa y no era, ya me pondré nerviosa el día que toque, o si puedo no ponerme nerviosa, mejor, pero mi forma de no pensarlo, de afrontar esos nervios, era la evasión. Probablemente un psicólogo no recomiende esto, pero a mí me funcionaba y si a alguien le puede, le puede servir, pues ese es el objetivo. Vale, y ya por cerrar, porque han llegado muchas preguntas y por no alargarnos mucho más, hablando del día del examen, oye,
¿qué consejo, qué le dirías, un mensaje final, una motivación a esta gente que, oye, hay mucha gente que se tiene el examen muy cerca? ¿Qué mensaje le trasladarías? Nada, pues yo lo resumiría en la frase de todo llega y todo pasa, porque es verdad que cuando estudiamos vemos el examen muy lejano y cuando lo tenemos cerca queremos que pase. Entonces, igual que mañana será viernes, el examen va a llegar y igual y pasado mañana será sábado. Pues también va a pasar. Entonces, mi mayor consejo es que, pues eso, que nos centremos en ese momento presente de lo que podemos hacer ahora. El examen pasa así, aunque lo veamos ahí y nos esté atormentando tanto, al final el examen es que son unas pocas horas. Es súper injusto porque es verdad que hay que demostrar mucho en muy poquito tiempo, pero a la vez también es fantástico que solo sea eso, porque si tuviéramos, bueno, de hecho yo es que cuando me presenté que aprobé, tuvimos 3 exámenes en 7 días y no se lo recomendaría a nadie, o sea, alargar tanto la situación del examen es horrible. Entonces, no os preocupéis, que todo llega, todo pasa, que a veces las cosas pues se escapan de nuestro control y ahí pues no nos podemos fustigar por algo que no podemos controlar, que lo que tenemos que estar es seguros de nosotros mismos, de que vamos a demostrar todo lo que hemos hecho, esté aquí o esté aquí, da igual, o sea, al final el objetivo todos es el mismo, es tener la plaza, por supuesto, pero vamos a intentar centrarnos en que nuestro objetivo personal sea estar a nuestro mejor nivel, o sea, superarnos a nosotros mismos, evitar lo ajeno y como decir, pues eso, qué bien lo he hecho y si no lo he hecho bien, bueno, lo he hecho lo mejor que podía, ¿sabes? Que a lo mejor es que lo bien y mal también es muy relativo y la nota también es que engloba muchos conceptos. Entonces vamos a intentar quitar todo eso y a sentirnos orgullosos de nuestro examen. Yo del examen, bueno, de los exámenes yo salí fatal, pero automáticamente, o sea, salí por malas sensaciones porque salí con, pero como que luego intenté cambiarme el chip y decir, ya está, es que lo he hecho, o sea, chapo. Al final, pues eso, lo que decía, que es que somos increíbles, lo que hacemos de verdad que solo alguien que ha pasado por ahí sabe lo que es. Y si no lo veis ahora, con el tiempo echaréis la vista atrás y diréis, es que gracias a mi yo del pasado por hacer esto y qué máquina y qué bien lo hice. Así que intentad quedaros con esa sensación de estar orgullosos con vuestro trabajo y que todo llega y todo pasa. Oye, pues Sandra, muchísimas gracias por estas palabras, que seguro que entre las palabras, la motivación y los consejos, vamos, tenemos ya el pack completo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por supuesto por el querer hacerte presente un año más en el evento, en el mayor evento de oposiciones de España. Y aquí nuestro objetivo no es otro que intentar ayudar y dar luz en el camino a todos los opositores, que ya el camino es bastante duro, pues intentar echarles una mano en todo lo posible. Muchísimas gracias a todos los que nos seguís, a los que habéis estado viendo esta ponencia y a los que veréis la ponencia hasta el día 28 de septiembre, que estarán todas disponibles. Recordad ese cupón de descuento OPO8 de 30, ese 30% de descuento, 25 cupones, pero insisto, ya no hay 25, hay muchos menos. Recordad también el sorteo de Sandra que acabamos de lanzar por aquí. También tenemos otros en nuestras redes sociales, así que vamos, es raro que a nadie no le toque hoy un pack de productos de Opotruquis. Y nada, cerramos hoy esta primera semana de ponencias de Opo 2025. Os invito a que, oye, pues veáis, reviséis todas las ponencias de esta semana y volvemos el lunes a las 4 con cargados de muchas cosas que contaros. Y ahora sí, no quiero robaros más tiempo. Un saludo y que tengáis un buen día. Hasta luego. Hasta luego.